Señor. Sonríase, que Cristo le ama. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a los jóvenes. ¿Verdad? Amén. Bendiga a los niños. Vamos a la Biblia, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, que es donde estamos. Poderoso el nombre del Señor. Y vamos a continuar nuestro estudio ahí donde nos quedamos. Vamos a leer desde el verso 5, que no lo tocamos el martes pasado, para poder comenzar allí, hermano. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Hasta ahí vamos a dejarle, hermano. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por tu misericordia. Gracias por la bendición, Señor, de estar en tu casa una vez más para que podamos aprender tu palabra. En el nombre de Cristo nos disponemos a escucharla, a recibirla, y sé tú, Padre, guiándonos a través de esta enseñanza. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos todo. Amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Tome su lugar. Tome su lugar. Ya sabe usted, ¿verdad?, que cómo es la dinámica de los estudios. Siempre es un poquito más tranquila la situación, de tal manera que de lo que se trata es de que nosotros podamos aprender, ¿verdad? La finalidad de todo estudio de la palabra de Dios es que podamos aprender, ¿verdad? Así que tenga eso siempre en mente, siempre. No le crea a Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. No, a mí no se me queda nada, yo no tengo buena memoria, no. Todos podemos aprender de la Biblia. Y es más, es como quien dice, una obligación de nosotros, hermano. Y pudiéramos decir que es una responsabilidad de nosotros también aprender lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, por eso, hermano, pues siempre es bueno estar atentos en los estudios. Si usted no tiene alguna pregunta, ¿verdad?, siempre se puede hacer una pregunta, o también tomar notas, ¿verdad?, porque a veces aquí en el estudio, a veces por el tiempo o conforme lo vamos siguiendo, a lo mejor a veces se va muy rápido y no tiene tiempo a lo mejor de anotar o de leer texto. Entonces usted ahí con sus apuntes y sus anotaciones, después en su casa solito puede repasar y comer mejor la palabra todavía. Es bueno que hagamos como hacen las vacas, creo que hacen eso también, las cabritas y las vacas. Cuando comen siempre se guardan la comida, y usted ve que aunque ellos ya no estén comiendo, pero por allá en la noche todavía están como masticando. ¿Ha visto? Ya, no, a usted se le olvidó que viene del rancho ya, ¿verdad? Eso se llama rumiar, ¿verdad? O sea, comen y parece ser como que comieron y se paró, pero ya después, al rato, eso que comieron después lo sacan para estar masticándolo así despacito, despacito.
Entonces, eso sería en sentido espiritual como escudriñar, hermano, ¿verdad? Así que, bueno, y especialmente cuando son temas como este que vamos a tocar hoy, donde estamos basados en el libro, que es este asunto con respecto a la gran ramera de la que nos habla el libro del Apocalipsis. Ya el martes pasado totalmente lo dedicamos, ¿verdad?, a ver cómo aquí en estos capítulos, tanto el 17 como en el 18, vamos nosotros a ver la condenación de la gran ramera. Y ahorita estamos en el capítulo 17 y hemos visto que esa gran ramera, según todos los pasajes que hemos estudiado, va a ser, todo parece indicar que va a ser la religión oficial que gobernará durante el imperio del anticristo. Y hemos venido, ¿verdad? Ahorita vamos a tocar otro poquito más de eso, pero hemos venido señalando que no podemos caer en el error, porque yo considero también que es un error señalar ahorita en este tiempo a una religión en específico, porque acuérdense que dijimos que la mayoría de las personas, incluso historiadores más antiguos, creen que se trata de la iglesia católica, apostólica y romana, la que tiene su sede en el Vaticano, y que es la gran ramera, asocian ellos. Pero ya nosotros hemos visto que muy probablemente vaya a ser la iglesia católica parte de esa iglesia apóstata de aquellos tiempos, pero no es que va a ser ella sola, sino que más bien va a ser una serie de religiones, de todas las religiones falsas que hay, que se van juntando, y que ese principio lo estamos comenzando a ver ahorita ya en nuestro tiempo. Eso que se llama ecumenismo, ¿verdad? Donde el Papa se sienta con los líderes musulmanes, los líderes judíos, se dan la mano, se toman una cena por ahí, incluso hasta líderes evangélicos, y todos buscando una armonía, porque ellos buscan la paz, ¿verdad? Ellos buscan adorar a Dios sin ningún problema. Entonces, cuando llegue ese tiempo, va a existir esta religión llamada la gran ramera. Entonces, hemos hablado de todo eso, hemos hablado de su fornicación, que en sentido espiritual, la fornicación aquí en el capítulo 17 se refiere a la idolatría y toda la suciedad que la ramera hará. Ahora, hemos estado mirando, hermanos, cómo el ángel que le está revelando a Juan le da cierta descripción de la gran ramera. Vimos los colores, los vestidos con los que está ataviada la gran ramera, el púrpura, el escarlata, colores de realeza, y bueno, por eso también se asocia con la iglesia romana, porque así se visten los cardenales católicos, púrpura, rojo, encendido y todo eso. Hoy vamos a ver un poquito más, hermano, aquí en el versículo 5, acerca de la gran ramera. Y es que nos dice aquí que esa gran ramera que ya venimos identificando con un sistema religioso que usará el anticristo, tiene un nombre también, ¿verdad? Tiene un nombre, y es un nombre misterioso, como dice el texto aquí, y ese nombre es Babilonia la Grande. Escuche, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, todo esto Juan viene, ¿verdad? O se le viene mostrando a Juan, porque, por ejemplo, las rameras, me recuerdo que vimos un poquito también de la historia de la prostitución y todo eso, y de la prostitución sagrada. Las rameras tenían la costumbre de ponerse también sobre sus frentes una especie de cinta en su cabeza. Por eso si usted ha visto películas así, donde hacen escenas bíblicas, como por ejemplo Sansón y cosas así, siempre pasan a esas mujeres con cintas en la cabeza, porque esa era la costumbre que este tipo de mujeres tenían, ¿verdad? Y ahí entonces se identificaban también con ese tipo de ornamenta. Entonces aquí Juan ve que esta ramera tiene en su frente un nombre escrito, y este nombre es un misterio, o un nombre misterioso, como lo dicen las versiones más modernas de la Biblia. Entonces fíjese que
aquí ya de partida, yo se lo tengo que ir repitiendo, ya hemos señalado, por ejemplo, el contraste que hay, ¿verdad?, entre la iglesia de Cristo y la iglesia del anticristo. O sea, como Dios le dio una iglesia a Cristo, el diablo, el imitador, también le dará a esta iglesia al anticristo. La iglesia de Cristo es pura, esta iglesia es impura, sucia, pagana. La iglesia de Cristo porta un misterio y la iglesia del anticristo, la gran ramera, también porta un misterio. ¿Cuál es el misterio, por ejemplo, que porta la iglesia de Cristo? Eso se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3 verso 16. ¿Se acuerdan? 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente, ¿qué dice? Grande es el misterio de la piedad. O sea que el evangelio también porta un misterio, es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Grabes eso, eso es importantísimo a la hora de estudiar el asunto este del evangelio. Amén. Ese es el misterio de la piedad. Pero la bestia o el anticristo tiene su iglesia que porta el misterio de la iniquidad. Amén. Y eso es claramente lo que nos dice también el Espíritu Santo a través de Pablo en segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Entonces la prostituta, esta ramera de los días finales, porta este misterio. Y de hecho Pablo allí dice que el misterio de la iniquidad ya estaba en acción en los días de Pablo. Acuérdense, en otras palabras, todo el sistema diabólico que está en contra de Dios, que prostituye las cosas, hermano, para desagradar y para desobedecer a Dios, siempre ha existido en todas las épocas. Entonces, pero va a llegar un momento en que va a llegar a su máxima expresión, y es cuando llegue este sistema eclesiástico o religioso que estamos considerando. Entonces vamos a ver ahorita, hermano, qué significa este nombre. ¿Cómo se llama la gran ramera? Babilonia la grande. Babilonia. Ok. Excepto por Jerusalén, escuche, el nombre de la ciudad más mencionada en toda la Biblia, ¿quién cree que es? Babilonia. Babilonia se menciona 287 veces en toda la Biblia. Jerusalén se menciona 669. Pero de ahí, de todas las demás ciudades que se mencionan, Babilonia es la más mencionada. Amén. Entonces, ahora ya esto nos viene enseñando la importancia que tiene el nombre o todo lo que se asocie con Babilonia en la Biblia. Escuche eso. Entonces, de esas 287 veces que está Babilonia en la Biblia, 11 se encuentran en el Nuevo Testamento. 11. Y ahí yo aquí lo anoté, pero verdad, como yo sé que usted no anota mucho, pues no se lo voy a decir, usted lo va a buscar luego. Amén. Todos los versículos donde se encuentra 11 veces en el Nuevo Testamento. Escuche, y de todas esas menciones, solo en el Apocalipsis se encuentra y se usa en sentido simbólico. Es decir, Babilonia se encuentra 11 veces en el Nuevo Testamento, en las cartas, en los evangelios. Siempre que se habla de Babilonia en las cartas o en los evangelios, se hace referencia a la Babilonia terrenal. Escuche. Pero cuando ya se menciona en el Apocalipsis, no se hace referencia a la Babilonia terrenal, sino a la Babilonia espiritual o simbólica. Y esto es bien importante, hermano, porque por ejemplo, aunque ya Babilonia en los tiempos de Jesús o en los tiempos que está escribiendo Juan no era esa gran ciudad de la que solemos leer allá en el libro de Daniel o en los libros de los profetas, sin embargo todavía existía, estaba la ciudad de pie, pero ya no era nada que ver con lo de antes. Ya estaba desolada, ya estaba casi acabándose. Amén. Pero es importante e interesante eso. De las 11 veces,
que se menciona en el Nuevo Testamento, amén, solamente en Apocalipsis se usa de forma simbólica. En las cartas y los evangelios es la ciudad literal a que se hace referencia. Entonces, pero hablar de Babilonia, hermanos, es hablar más que de una ciudad. Y para ello hay que remontarse hasta los días después del diluvio. Amén. Y fue en ese entonces que nació la ciudad de Babilonia con toda su podredumbre espiritual, moral, social y política. Escuche, entonces vamos a ir a leer ahora Génesis capítulo 10, versículo 8 al 12, para que veamos dónde inició Babilonia. Alabado el nombre del Señor. Cristo vive, hermanos. Entonces, no se olvide, estamos considerando la gran ramera, y esa ramera se llama Babilonia la Grande, pero vamos a ver por qué es que se le da este nombre. Génesis 10, capítulo 10, versículo 8 al 12. Estamos. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Note esto, otras traducciones dicen en contra de Jehová, que es el sentido que tiene en el original, en el hebreo. Entonces este fue vigoroso cazador delante o en contra de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, que fue Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala, amén, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Ok, aquí en este texto la Biblia nos dice, hermano, que fue este hombre quien fundó la ciudad de Babilonia, que en un principio se llamó Babel. Escuche eso. Ahora, este hombre era bisnieto de Noé, es decir, viene de la descendencia de Cus. Acuérdense, después del diluvio quedaron solamente Noé y su familia. ¿Se acuerdan, verdad? Los hijos de Noé empezaron a tener hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Empezaron ellos a tener hijos, y de los hijos de Cam viene saliendo este llamado Cus, y luego le nace a este Nimrod. O sea que Nimrod venía siendo como bisnieto de Noé, y este fue el primer hombre que leemos en la Biblia que funda el primer sistema de gobierno sobre la tierra, amén, siendo su inicio o su reino Babel, junto con otras 8 ciudades. Y desde aquí en adelante nosotros empezamos a ver que fue la cuna de una civilización que expresaba por todas partes una organización hostil, es decir, en contra de todos los principios establecidos por Dios. Por ejemplo, ¿qué le dijo Dios a Noé cuando salió del arca? ¿Se acuerdan? Cuando Noé hizo el altar, salió del arca y todo, y eran solo él y sus hijos y su familia. Vayan y multiplíquense y riéguense por toda la tierra, ¿verdad? Esa fue la orden. Y entonces empezaron a multiplicarse, a esparcirse en la tierra, pero salió Nimrod y dijo: no, yo no voy a hacer eso. Yo me voy a quedar aquí y yo voy a hacer para mí una ciudad, me voy a hacer un gobierno, me voy a hacer un reino, y es más, vamos a levantar una torre que llegue hasta el cielo. O sea, eso de que vamos para allá, no, yo aquí voy a hacer mi imperio. Entonces, desde ese momento estamos empezando a ver el primer gobierno humano, y que es totalmente contra los principios de Dios. Ya entonces Babel viene asociándose con rebelión. Vaya notando eso. Viene asociándose, hermano, con posturas contrarias a la voluntad de Dios. Y por supuesto, usted sabe ya la historia. Más adelante en el capítulo 11, cuando están construyendo la torre de Babel, viene Dios y le confunde el lenguaje. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? Como no pudieron continuar porque no se podían comunicar, entonces se esparcieron por toda la tierra. Y ahí la Biblia nos dice que
Se llamó el lugar aquel Babel, porque ahí Dios confundió la lengua de todos. Amén. Y por eso fueron esparcidos. Allí dice también en el libro del Génesis capítulo 11. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué significa Babilonia? Significa confusión. Escuche. Entonces, vamos asociando todas estas palabras y vamos entendiendo por qué a la religión final o al sistema religioso del anticristo que va a formar alianza con él se le llama Babilonia, porque estamos hablando de confusión. Amén. Porque de Babilonia salieron todas las confusiones, hermanos, religiosas, toda la falsedad, toda la brujería, toda la hechicería, todo, hermano, el ocultismo, todo lo que tiene que ver con el diablo, con todo lo malo, con todo lo que ofende a Dios, salió de ahí. De ahí salió. Por eso es que se le llama la madre de todas las abominaciones. La palabra abominación significa algo que Dios aborrece, detesta, le da náuseas a Dios. O sea, cuando algo es abominable delante de Dios, es algo que Dios no soporta. Entonces, eso sucedió ahí. Entonces, junto con el primer imperio, esto es algo todavía más importante de entender. Vemos que fundó su imperio Nimrod, pero junto con el imperio funda también la primera religión de los hombres. Escuchen, ¿cuál fue la primera religión que existió? No fue la Iglesia Católica Romana. No, la Iglesia Católica, ya vamos a ver más adelante, fue una mezcla de muchas religiones. Pero fue Nimrod quien funda, como quien dice, la primera religión. Escuche, y el culto hacia él mismo, porque toda Babel y todo ese sistema giraba alrededor de un solo hombre, Nimrod. Amén. Y ese culto, según los historiadores, hay un libro que está muy bueno que se llama Las dos Babilonias, y usted un día lo puede conseguir, consígalo. Las dos Babilonias habla con mucho detalle acerca de la historia de Babilonia. Entonces, en esos historiadores señalan que el culto consistía en Nimrod como Dios principal, junto a su esposa Semiramis, que ya la hemos mirado en otra ocasión, Semiramis primera, y el hijo de esta que se llamaba Tamuz. Acuérdense, Nimrod, según los historiadores, fue muerto, hermanos, por una bestia, lo mata. Entonces él muere, después su esposa queda y ella fornica con un sacerdote de la religión de ellos y queda embarazada, y ella dice que es un embarazo milagroso, que los rayos del sol la embarazaron, nace el hijo y entonces el hijo es adorado junto con la madre, y de ahí nace el culto que existe hasta el día de hoy, que se llama el culto a la diosa madre. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando lo de la Navidad? ¿Verdad? Si tienen recuerdo, memoria de eso, lo vimos. Por eso es que hasta el día de hoy está ese culto. Amén. Y el catolicismo, vuelvo a insistir, no fue que comenzó con las religiones o con la idolatría, sino que es una adaptación de todas estas religiones que vienen desde allá, hermano. Estamos hablando de unos 3000 años antes de Cristo, para que usted tenga una idea. Ok, además de los registros históricos, el culto a la diosa madre o reina del cielo y las endechas a Tamuz que menciona la Biblia reflejan bien que esta religión comenzó con Babilonia, allá. Y hay pasajes: Ezequiel 8:14, Jeremías 7:18, Jeremías 44:17 al 19, 44:25. Todos esos pasajes hablan de la reina del cielo, que es Semiramis, amén, y de Tamuz, que es el hijo de este. Entonces, prácticamente, hermanos, ellos allí en Babel se funda la primera religión. Entonces, después de que sale esta religión ahí, de toda la confusión que hubo con el lenguaje en Génesis 11:9, los hombres se esparcieron por toda la tierra. Amén. ¿Y qué pasó? Entonces, como ellos se fueron por toda la tierra llevando un lenguaje nuevo, sin embargo, llevaron la religión con ellos, porque para practicar la religión no necesitaban el lenguaje, ¿verdad? Porque los ritos y todo eso
ellos lo sabían y lo entendían. Entonces, ¿qué pasó? Cuando de ahí, de la tierra de Sinar, de Babilonia o de Babel, salieron por toda la tierra, ellos llevaron el culto y lo llevaron para Europa, lo llevaron para acá, para allá, y lo trajeron también para América, para todas partes. Por eso que cuando los españoles llegan acá a América, ya aquí había gente adorando cuánto montón de dioses, hermano. Amén. Entonces, todo eso para que usted tenga una idea, amén, de dónde estamos hablando y qué es lo que significa Babilonia. Ok, siguiendo un poquito con la historia de Babilonia, la época de oro de Babilonia fue sin duda durante el imperio caldeo liderado por el rey Nabucodonosor en el siglo VI antes de Cristo, más o menos 586 antes de Cristo. Dicen los historiadores que Nabucodonosor la desarrolló en una manera terrible, hermano, a la ciudad. Hizo de ella la ciudad más grande, más hermosa y más fantástica. Amén. La ciudad de Babilonia era la capital del imperio caldeo. Era la ciudad por excelencia, hermano. No había otra ciudad como Babilonia. Los historiadores, ¿verdad? Uno llamado Herodoto, que es uno muy famoso, cuentan con gran detalle la magnificencia de esta monumental ciudad en los días de Nabucodonosor. Amén. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor, el que invadió Judá, llevó cautivo por 70 años a Judá? Bueno, ese rey engrandeció terriblemente esa ciudad. Si usted no ha estudiado la historia de Babilonia, le recomiendo que la estudie, es bien interesante. Para que usted tenga una idea, hermano, en los muros, solo en los muros de la ciudad, podían caber, hermano, carros tirados por caballos para vigilar la ciudad. Estamos hablando de los muros de protección. Amén. Unos 40 y tantos metros de alto el muro. O sea que era una ciudad impenetrable, aparte de su belleza, de sus jardines colgantes, de su estructura. O sea, usted investiga los documentales, los pone a mirar y la gente está asombrada de lo que era Babilonia. Bendito el nombre del Señor. Ok, aunque la ciudad fue conquistada y el imperio caldeo sometido en el 514 antes de Cristo por los persas, sin embargo, y esto es a donde quiero que llevemos el pensamiento, su religión, su hechicería, su inmoralidad y toda la suciedad que la caracterizaron nunca dejó ni ha dejado de existir hasta el día de hoy. O sea, Babilonia fue conquistada, la ciudad cayó, la tomaron los persas, amén, y quedó atrás el imperio de Babilonia. Ahora está gobernando el imperio medo-persa, amén. Pero la influencia de la religión babilónica, de toda su suciedad, de toda su inmoralidad, continuaron, hermano, continuaron. Alabado el nombre del Señor, de tal manera que ahorita en el siglo XXI donde vivimos, aunque todavía no llega Babilonia de la que estamos hablando, ya podemos sentir la influencia y el poder de este sistema de corrupción, hermano, anti Dios. Todos los valores que usted ve, por ejemplo, hoy en el mundo, el homosexualismo, el ateísmo, el humanismo, la filosofía, todo esto que va en contra de los principios de Dios, puede formar y forma parte de Babilonia, de esta gran ramera de la que estamos hablando. Bendito el nombre del Señor para siempre. Ok, no fue sino hasta el año 650 después de Cristo, ahora ya pasamos al otro lado, cuando la ciudad fue destruida completamente. Amén. ¿Por quién la destruyó? Los ejércitos musulmanes del islamismo. Ya cuando Mahoma fundó el Islam y empezó a guerrear, todo eso, hasta ahí fue destruida. Amén. En cumplimiento, por supuesto, de las profecías que habían dado los profetas hebreos, ¿verdad? Usted lee Isaías, lee Jeremías, mayormente Jeremías 51, Isaías 13, Isaías 14. Allí usted ve cómo estaba profetizada la caída de Babilonia. Las ruinas, como dijimos el martes pasado, se encuentran en lo que hoy es Irak.
Y fíjese que es interesante, hermano, que para que nosotros que leemos la Biblia podamos mirar la importancia de estos pueblos y de estas ciudades y de estas culturas. Cuando existía todavía Saddam Hussein, cuando estaba gobernando en Irak, yo no sabía esto, pero ahorita que estoy estudiando me enteré de eso. Saddam Hussein, ese que mató a George Bush, ¿se acuerdan de esa guerra? Él trató de reconstruir la ciudad. De hecho, comenzó a reconstruirla, pero cuando llegó la invasión, ya paró todo. Y por eso es que hay construcciones a medias. Pero él tenía la idea de volver a construir Babilonia, para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando en cuanto a la importancia de estas culturas y de estos pueblos. Alabado el Señor. Ok, hermano, entonces esa sería la historia, como quien dice, terrenal de Babilonia. Ahora, por esa razón es que aquí en el Apocalipsis, volviendo al Apocalipsis, Juan dice que esta Babilonia, hermanos, es Babilonia la grande y es un hombre misterioso. Aleluya. Entonces, ¿por qué? Por todo lo que observamos que está en contra de Dios. Y posiblemente, mientras más nos acerquemos al tiempo cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, antes de que aparezca el anticristo, podremos entender con más claridad este misterio. O sea que ahorita no podemos decir es la iglesia católica y señalarlo como cierto, ¿verdad? O sea, quienes así lo hacen en realidad no debieran hacerlo. Yo vuelvo a insistir, creo que es parte, pero no creo que ella es la gran ramera, la iglesia católica. Entonces, pero conforme más nos acerquemos, usted va a ir viendo que se van descubriendo más detalles, más detalles, más detalles. Amén, porque el tiempo se va acercando más. Bendito el nombre del Señor. Entonces, lo cierto es que, como lo hemos venido señalando, la Iglesia Católica Romana por sí sola no puede ser quien cumple esta profecía, dado que aquí a Juan se le revela que esta mujer, la gran ramera, Babilonia la grande, es la madre de todas las rameras. Es decir, esta es la fuente, hermano, la fuente de todas las falsas religiones que han regado sus abominaciones por toda la tierra. Entonces, y aparte pues es del conocimiento de todos los que de alguna manera buscamos en la historia, que la iglesia católica comenzó en el siglo IV. Amén, grabes eso para cuando sus amigos católicos o familiares católicos le digan: ustedes están en la iglesia falsa, nosotros estamos en la verdadera, la Santa Madre Iglesia es la verdadera, le dicen. Pregúntele, ¿cuándo fue que se fundó tu iglesia? ¿Bien? Todos los historiadores y toda la historia señala que la iglesia católica comenzó a existir después de 3 siglos, 300 años después de que Cristo comenzó la iglesia. O sea que no puede ser Babilonia la grande, la iglesia católica. Amén, porque no existía, amén, todavía en los días en que Juan está escribiendo el Apocalipsis. Alabado el Señor. Entonces, vemos, hermano, que la iglesia católica es una mezcla del cristianismo con paganismo de la antigua Roma. Entonces, y por supuesto Roma vino arrastrando ese paganismo desde Babilonia. Como su nombre lo indica, Babilonia es en realidad un sistema que confunde, que conquista, que esclaviza a los hombres para apartarlos de Dios a través de la fornicación espiritual. Eso es Babilonia. Ese es el misterio de Babilonia. Una religión que esclaviza, que confunde a la gente, amén, que los esclaviza para llevarlos lejos y llevarlos a fornicar en un sentido espiritual, hermano, contra Dios. Y el mejor ejemplo de eso está en el mismo libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, se habla de una mujer que se llama Jezabel. ¿Se acuerdan de esa señora? ¿Se acuerdan de esa señora qué hacía en la iglesia? Apocalipsis, si no se acuerda, lo leemos, 2:20. Miren lo que hacía esta mujer aquí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras
que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, escuche, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, este pasaje que el Señor le escribe a la iglesia de Tiatira, no es que existía literalmente una mujer, aunque pudo haber sido que sí, ¿verdad?, que se llamara Jezabel, sino que, ¿qué pasa? Sucede exactamente lo mismo que está sucediendo con Babilonia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Toma el nombre de Jezabel. ¿De dónde? ¿Se acuerdan de dónde lo toma? Del Antiguo Testamento. Amén. Jezabel era la esposa de Acab. ¿Qué hacía la esposa de Acab llamada Jezabel? Era una bruja, era una hechicera, era una pagana, era una idólatra que metió el culto a Baal al pueblo. Primero de Reyes, hermano. Amén. Ahí en el capítulo 16, 31 para adelante empieza la historia, donde Acab se casa con ella. Ella lo incita para que peque contra Dios. ¿En qué? En la idolatría. Entonces Juan acá dice que en la iglesia de Tiatira en ese tiempo había una mujer que se llamaba Jezabel, pero está haciendo referencia en sentido espiritual. Es decir, había gente en la iglesia que hacía que los hermanos fornicaran espiritualmente y también físicamente, porque los cultos idolátricos que había en esas ciudades del Imperio Romano eran así, hermano, con prostitución sagrada, la inmoralidad era el pan de cada día. Entonces había esa gente, ¿y qué pasa? Ella decía que era profetisa. Al decir que era profetisa, quiere decir que ella enseñaba. O sea, ella tenía cierta autoridad en la iglesia y enseñaba esto. ¿A qué? A que la gente fornicara con Dios, comiera cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, es exactamente el mismo principio que se aplica cuando hablamos de Babilonia, hermano. Bendito el nombre del Señor. Por esa razón es que Dios dice que la va a arrojar en cama, y usted sabe la historia de lo que vimos allí en el Apocalipsis. Entonces eso, hermano, es el misterio de esta mujer, ¿verdad? Por eso es un nombre misterioso, por todo lo que viene arrastrando. Ahora, ¿será literalmente una ciudad que se levantará? No podemos asegurarlo. Posiblemente sí, posiblemente no. Hay algunos que creen que sí, se va a volver a construir una ciudad de Babilonia. Unos piensan que ahí donde está ahorita, pero otros piensan que será en Roma. O sea que hay un debate ahí, pero no podemos asegurar nada de eso. Entonces, si se llegara a levantar, entonces será destruida, como lo vamos a ver también en el capítulo 18, o también podemos solamente tomarlo como algo simbólico y ver que lo que será destruido será el imperio del anticristo, con todo eso, ese reino que él tendrá, y que vamos a ver con detalle también cuando lleguemos al próximo capítulo. Entonces, hermano, en el versículo 6, después de ver el nombre misterioso de Babilonia, el ángel le muestra a Juan esto, y en el verso 6 leemos que dice que Juan ve a la mujer, a la ramera. ¿Cómo la ve? La ve borracha, la ve ebria. ¿De qué? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Escuche eso. Y cuando la vio, dice Juan, quedó espantado, asombrado, con gran asombro. Entonces, aunado a todas las acusaciones que hemos venido mirando que se le han hecho a la ramera, ahora vemos que Juan ve que esta mujer, hermano, no solamente ha sido responsable de embriagar a la tierra con su fornicación, con su inmundicia, con su idolatría, sino que también este sistema es responsable de haber derramado la sangre de los santos y de los mártires del Señor Jesucristo. Entonces, estos santos y mártires mencionados, pudiéramos identificarlos con todos aquellos que han sido de una u otra manera perseguidos y muertos por la falsedad religiosa y anti Dios desde tiempos remotos. Amén. O sea, estamos hablando de los apóstoles, de los profetas, pero estamos hablando más allá.
aquí, hermano, desde la muerte, por ejemplo, pudiéramos decir que Ay, santo, Señor reprenda, ¿verdad? No. Sí, ya está rojo, hermano. Sí, tráigala, por favor. Puede decir aleluya, amén, gloria a Dios. Las pilas y, ¿verdad? Está tremendo, pues hay que tener las pilas bien cargadas siempre, hermano. Gloria a Dios. Entonces, hermano, esta ramera, ¿verdad? Para continuar con el hilo, es responsable de derramar la sangre. Ella la ve, fíjese cómo la ve, ebria. O sea, quiere decir que este sistema disfruta el hacer daño, el ir contra la iglesia, contra los santos, contra los fieles de Dios. Porque cuando hablamos de alguien embriagado, es porque disfruta el vino, la cerveza, el alcohol. Entonces quiere decir que este sistema es uno que se goza de causar daño a la iglesia, a los santos de Dios, comenzando desde el justo Abel. Mateo 23:35, escuche, dice que Dios demandará la sangre desde la primera sangre que se derramó. ¿Cuál fue la primera sangre que se derramó? La de Abel. Desde allá, siguiendo por los profetas y los apóstoles y de todos aquellos que directa o indirectamente han sido asesinados. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque más adelante en Apocalipsis 18:20 se habla también de la sangre de los apóstoles y los profetas que derramó la gran ramera. Amén. Y en Apocalipsis 18:24 vamos a ver también que todos los que han sido asesinados, escuche eso, tiene la ramera o este sistema culpa y es cargada con estos pecados. ¿Por qué? Porque han sido asesinados. Esto es lo que digamos influencia a los asesinos, a toda esta gente que hace daño. Porque hablar de asesinato, por ejemplo, es hablar de un pecado. No es lo mismo, por ejemplo, matar, como cuando, por ejemplo, Dios dice no matarás. Ahí está diciendo Dios no asesinarás. Pero por ejemplo, si alguien viene y no sé, la autoridad, por ejemplo, que instituye la pena de muerte aquí en Estados Unidos, en otros países, hasta cierto punto uno puede entender, hermano, que esa ley no va contra la Biblia. ¿Por qué razón? Porque esa ley está instituida para hacer justicia en la tierra. Amén. Entonces, pero el cargo del pecado de la ramera es el asesinato. Por eso es que Dios no le cuenta como pecado, por ejemplo, a los soldados que van a la guerra y defienden el país, ¿verdad? Eso no cuenta como un pecado de asesinato, porque lo que están haciendo es defender en cuanto al país, a la justicia que necesita el país. Entonces, el hecho de que la gran Babilonia sea culpable del derramamiento de la sangre, no solo de los santos, sino claramente dice que de entre esos mártires están los apóstoles y profetas, nos da otra pista para negar rotundamente que la iglesia católica por sí sola sea la gran ramera, porque volvemos a insistir, cuando estaban los apóstoles todavía no estaba la iglesia católica, ¿verdad? Ni los profetas, todavía no existía. Ok, entonces al contemplar, dice el texto, el verso 6, al contemplar Juan la embriaguez de la prostituta, la reacción fue de gran asombro. Él queda asombrado. Entonces hay quienes piensan que este asombro así, con gran asombro, hermano, se debe a que Juan, pues él estaba acostumbrado, por ejemplo, a las persecuciones de los gobiernos, de los imperios. Él mismo está ahorita, mientras escribe el libro, él está en la isla llamada Patmos, ¿se acuerdan? ¿Qué está haciendo él? Él está exiliado ahí, está preso por causa del testimonio y de la palabra de Dios. Entonces él entiende eso, pero él está viendo que este sistema es un sistema que dice ser de Dios. Entonces por eso le causa asombro que, hermanos, ver todo esto. Entonces vemos nosotros, hermanos, que si
si echamos un vistazo histórico, nos deja ver, nos deja bien claro la historia que esto siempre ha sucedido. Es decir, muchos cristianos, mucha gente de Dios ha muerto en nombre de Dios. Escuche eso. Y incluso el mismo Señor Jesucristo lo profetizó en Juan 16:12, cuando dice: muchos os matarán, ¿verdad? Y pensarán que lo hacen en el nombre de Dios. O sea, pensarán que agradan a Dios cuando los maten. O sea, está hablando de religiones, como hicieron los judíos, como con la iglesia primitiva, y como ha hecho también la iglesia católica y muchas otras religiones, hermano, han muerto. Y es un dato histórico. Por ejemplo, la Inquisición católica, si usted ha escuchado hablar de la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, en el 1478 hasta 1834, amén, esa Inquisición católica que inició en Francia, en España y en varias partes de Europa, mató, hermano, miles, millones, se pudiera decir, de personas que estaban, hermano, en contra del papado romano, para que usted tenga una idea. ¿Y cómo los mataban? Con la cruz. Con la cruz les daban muerte, ¿verdad? En el nombre de Dios. La guerra santa, la yihad de Mahoma, es otra muestra de que mucha gente mata en nombre de Dios. Hoy día los terroristas islámicos radicales que se truenan y explotan la bomba, ellos gritan antes de morirse: Alá es el profeta, solo Alá es Dios y Mahoma es su profeta, y pum, y matan en nombre de Dios, porque según el Islam, como ya lo vimos en ese estudio, cuando ellos dan su vida así, les espera un paraíso con vírgenes muy hermosas y cuánta cosa y mentiras que el diablo les ha metido en la cabeza, hermano. Ok, y hay otras muchas cosas, ¿verdad?, que han pasado. Por ejemplo, después de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica se levantó para hacer la llamada contrarreforma. Allí murieron o mataron ellos en Francia, en la matanza que se llama la matanza de San Bartolomé, 10,000 cristianos protestantes. Escuche, 10,000 en una sola noche, hermano. Hicieron una matazón de gente en nombre de Dios. O sea que, claro, cualquiera se asombra. Juan se asombró al ver todo esto, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Ok, hermano, entonces, continuando, vamos a ver si nos da un poquito más, tenemos unos minutitos. En el versículo 7, cuando el ángel ve el asombro de Juan, entonces el ángel dice a Juan: ¿por qué te asombras? Estamos ahí. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Qué es lo que vemos en este texto ahora? Ok, como Juan está totalmente asombrado, el ángel se acerca y el ángel entonces viene a declararle y a decirle que él es el que le va a revelar el misterio que hay con esta mujer, pero no solo con la mujer, sino con la bestia. Escuche, entonces, porque estamos hablando de la gran ramera, pero en realidad lo más importante aquí que hay que entender es el asunto con la bestia. Por eso es que el ángel le dice de esta manera: te lo voy a revelar, yo te lo voy a mostrar, porque a simple vista nosotros miramos que la bestia era como dominada, ¿verdad? Porque la gran ramera viene sentada encima de ella, pero la realidad es que ella, la bestia, está utilizando a la mujer. O sea, eso es lo que Juan tiene que entender. No es la gran ramera la que viene dominando en realidad, sino que es la bestia la que la está utilizando a ella para sus propósitos. Amén. Él es el principal actor de esta escena, no la mujer ramera, sino la bestia, el anticristo. Por eso es que comienzan en el versículo 8 a explicarle y a centrarse en la bestia. En el verso 8 le dice: amén, la bestia que has visto, le está diciendo que era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era
y no es y será. Ok, aquí, hermano, como hemos señalado durante el estudio, hay pasajes que simplemente son difíciles, ¿verdad? O sea, son difíciles. No hay nadie que pueda decir yo tengo la interpretación correcta. Entonces se prestan para pensar, indagar, por supuesto, y ver qué es lo más probable a lo que se pueda referir. Y uno de esos pasajes es este que está aquí, porque Juan le está diciendo acerca de la bestia que la bestia esta era, pero no es y será. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? ¿A qué se refiere? Entonces, en primer lugar, vamos a ver dos posturas por lo menos que hay respecto a esto. En primer lugar, hermano, hay quienes ven aquí en esta bestia que era y no es y será, dicen que se refiere al anticristo como persona, porque acuérdense que hablar de la bestia es hablar del anticristo, pero también es hablar de su gobierno. ¿Ok? Entonces, cuando usted habla del anticristo, usted tiene que hablar de su gobierno necesariamente, porque no puede desligar lo uno de lo otro. Es como si usted hablara de Joe Biden y lo desligara de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, usted habla de Estados Unidos y usted tiene que hablar de Joe Biden porque es el líder. Entonces es lo mismo. Entonces hay quienes piensan que la bestia que está describiendo Juan aquí, que era y no es y será, es el individuo, o sea, la persona del anticristo. ¿Y por qué dicen eso? Bueno, ellos se basan en que cuando dice que la bestia era, es la aparición del anticristo, o sea, salió al mundo, se mostró y empezó a gobernar. Por eso es la bestia que era. Después dicen que cuando dice que la bestia no es, se refiere a su muerte. Amén. Y a su resurrección también, porque acuérdese que en Apocalipsis 13:3 vimos que la bestia, que es esta misma bestia que estamos estudiando, fue herida de muerte. ¿Se acuerdan? Pero la herida de muerte fue sanada y toda la tierra se maravilló. O sea que eso significa que la bestia o el anticristo en alguna manera, en algún momento de su gobierno, quizá antes de la mitad de la gran tribulación, va a tener como este atentado contra su vida, lo matan, pero resucita milagrosamente. Y es aquí donde todo el mundo se asombra y gritan: ¿quién como la bestia? Es que ¿quién puede pelear contra ella? Y entonces es de ahí donde empieza a tomar todo el dominio. Entonces, por eso es que la bestia era, salió, no es, murió y está, ¿verdad?, por subir del abismo. Alabado el nombre del Señor. Entonces, esa es la primera postura, hermano, que hay acerca de esto, el individuo. La segunda postura más tomada en cuenta es la que dice que la bestia aquí no se refiere solo al anticristo como individuo, sino al imperio que va a dominar él, que ya hemos visto que es el imperio romano resucitado, ¿verdad?, como se le ha conocido. Ahora, ¿y cómo se explica eso? Bueno, por ejemplo, en los días en que Juan estaba escribiendo la revelación del Apocalipsis, yéndonos a ese momento histórico, el imperio romano era, ¿verdad? O sea, ahí estaba el imperio romano, era. Pero desde el 476 después de Cristo, el imperio romano ya no es. O sea, era porque estaba en los días de Cristo, en los días de Juan, pero después fue destruido, aparentemente. En el 476 dejó de existir el imperio romano, la capital, Roma y todo eso. Entonces desde ahí hasta hoy no es, no está, no existe, pero dice que está por subir. O sea que esta frase se referiría a los días de la gran tribulación. Amén. Que donde va a resurgir el imperio romano con las 10 naciones, amén, que tienen que ver con los 10 cuernos que la bestia trae aquí en su cabeza, como
lo hemos venido señalando también cuando estudiamos el capítulo 3, hermano. Amén. Entonces, estas son las dos posturas que hay. O es el anticristo en lo que sucede en los días de la gran tribulación, o se trata del imperio romano, ¿verdad? Amén. Entonces, para que usted tenga en mente, usted puede pensar y estudiar y decir, bueno, a mí me parece. Y ya eso, ¿verdad? Pues no es una doctrina, pero sí es para que podamos meditar. Ok, a nuestro parecer, o sea, esta es mi postura, ¿verdad? Lo que yo pienso, la postura más apegada al contexto de la revelación del libro es creer que esta bestia que era y no es y será, es el anticristo. Amén. Pero no lo podemos desligar, como decimos, de su gobierno. Tendrá que ver con esto. ¿Por qué pensamos que es así? Bueno, según el apóstol Pablo, el anticristo es el hijo de perdición. O sea, esta bestia era, no es, está para subir del abismo. Pero si usted sigue leyendo el versículo 8, dice, hermano, que esta bestia también va a la perdición. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es, hermano, lo que estamos observando aquí? Lo que estamos observando es que en 2 a los Tesalonicenses 2:3, Pablo dice que el anticristo es el hijo de perdición, el hijo de pecado. Entonces, el ángel aquí está diciendo a Juan que esta bestia va a la perdición. Escuche. Además, la reacción de los moradores de la tierra, los que no están escritos en el libro de la vida, quienes se maravillarán de esto, dándole gloria, indica que se trata de lo que sucederá con el anticristo a la mitad de la gran tribulación, tal y como lo vimos ya en Apocalipsis 13. Amén. Entonces, ese es lo que pensamos, ¿verdad? Que se refiere esta bestia al individuo, a la persona. Amén. Pero es el pensamiento, ¿verdad? Por lo que nos narra el libro. Entonces, si bien es cierto, no está fuera de lugar pensar en las dos posturas como la interpretación del texto, porque dado que hablar del anticristo es hablar de su reino y viceversa. Amén. Entonces está claro, hermano, aquí yo creo que aquí le vamos a dejar en el versículo 9, si Dios nos ayuda, vamos a continuar. Pero note aquí esto interesante, hermano, como último, dice que esta bestia asombrará a todos los moradores de la tierra. Amén. Pero ¿a quiénes? Porque en ese tiempo va a estar todavía gente que crea el evangelio, que crean al mensaje de los dos testigos, del tercer ángel. Entonces, los moradores de la tierra son a los que cautivará la muerte, la resurrección del anticristo. A ellos. ¿Se acuerdan ustedes quiénes son los moradores de la tierra? ¿Cómo los hemos describido a lo largo del estudio? Siempre que usted lo vea, ve a los moradores de la tierra como esa gente que están arraigadas a la tierra. Es decir, no quieren saber nada de Dios. A mí no me hables de Dios, a mí no me importa tu Dios, tú vive tu vida como quieras, a mí déjame vivir como me da la gana. Esos son los moradores de la tierra. Solo piensan en lo terrenal, no piensan en nada que tenga que ver con Dios. Ellos piensan que son eternos, hermano. Amén. Por eso es que cuando una actitud de estas se apodera de la iglesia o de los cristianos, por supuesto que esto es una conducta anti Dios, hermano. Amén. Así que nosotros no tenemos morada en la tierra, hermano, acuérdese. Nuestra ciudadanía no está en Washington, D.C. ¿Están ahí, hermano? ¿Verdad? Para los que se afligen mucho porque no tenemos papel, hermano. ¿Verdad? No se aflija. Tenemos una ciudadanía en los cielos. De allá viene nuestro Salvador. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Vamos a estar de pie, hermano. Póngale una marquita por allí. Gloria a Dios. Para que continuemos el próximo martes. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Sinceramente espero, ¿verdad?, que usted, al igual que yo, estemos siendo edificados y que nos sirva estos estudios de mucho. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por tu misericordia. Gracias por la bendición